Bueno, muy agradecido de poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a orar antes de comenzar. Amado Señor, venimos delante de tu trono, Padre, en esta mañana. Señor, nos acercamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, en quien tú tienes toda tu complacencia. Es en su nombre que nos acercamos a ti. Señor, sabemos por tu palabra que no podemos acercarnos a ti de ninguna manera, por nuestras obras, por nuestra justicia o por nuestra propia rectitud. Señor, no podemos acercarnos delante de ti, Señor, sino solamente por medio de Cristo Jesús y de su obra en la cruz del Calvario, Señor, de su muerte y de su resurrección. Es en su nombre que nos presentamos ante ti. Te damos gracias, Señor, gracias por la obra de Cristo en la cruz, gracias porque hace más de 2000 años tú enviaste a tu Hijo y Él fue obediente, dice tu palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, y por medio de esa obra es que nos acercamos ante tu trono. Padre, y damos gracias que podemos estar aquí reunidos, gracias que podemos cantar a tu nombre, gracias que podemos abrir tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, y que sigas guiando todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título del mensaje se llama El señorío de la obediencia, le puse. Y antes de empezar con el mensaje propiamente dicho, quería contarles una introducción, hacer una introducción. En el año 94 aproximadamente, Disney, cuando Disney era un lugar donde hacían buenos dibujitos animados y todo eso, no ahora, ¿no? Se estrenaron unos dibujitos animados, la historia de los 3 cerditos. ¿Todos la conocen? Bueno, esa historia es, los 3 cerditos vivían en el bosque y siempre el lobo andaba persiguiéndolos a los cerditos y se los quería comer. Y los cerditos se escapaban. Entonces, un día los cerditos deciden hacerse casas para protegerse del lobo. Y el menor de ellos hizo una casa de paja, su segundo hermano hizo una casa de madera. Y ellos hicieron todo así rápido para después poder irse a jugar y poder estar tranquilos y divertirse. Pero el tercer cerdito fue un poquito más prudente que ellos dos. Y se hizo su casa de material. Dedicó tiempo, se esforzó y construyó una casa de material y los otros se le burlaban. Y decían, vení a jugar con nosotros. Y él les decía que no, que estaba haciendo su casa de material para que cuando venga el lobo, él iba a estar bien protegido. Entonces un día aparece el lobo en el bosque y ellos corre al primero y va y se refugia en su casa y viene y sopla y derriba la casa de paja. Entonces corre a la casa del segundo, la casa de madera, y también el lobo viene, sopla la casa de madera y la derriba también. Y corren los dos a la tercer casa, del tercer cerdito. Y allí es donde se refugian, cierran todas las ventanas, las puertas, y el lobo sopla, no la puede derribar y se mete por la chimenea. Y allí pusieron una olla de agua caliente, el lobo se quemó y se fue. Salió volando por la chimenea y nunca más quiso comer cerditos, dice la historia. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que con lo que la palabra del Señor quiere decirnos? Bueno, vamos a ver que nosotros debemos ser ese cerdito, el cerdito prudente debemos ser, cerditos y cerditas, así el prudente debemos ser. Y vamos a ver en la palabra del Señor que el lobo está representando una tormenta que puede venir a nuestras vidas, y vamos a ver que la palabra del Señor nos va a enseñar cómo ser ese cerdito prudente. Entonces vamos a ver que la obediencia al Señor es el fundamento que te mantendrá firme hoy y hasta la eternidad. Eso es lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Y vamos a ver 3 advertencias que el Señor les da a sus oyentes.
3 advertencias. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. En la LBLA. Es súper difícil decir LBLA. Dice así la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó, hondó y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante al hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimientos. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, vamos a ver que el Señor comienza, la primera advertencia es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no me obedecen? Es la primera advertencia que el Señor les da a sus oyentes. Entonces, nuestro texto, el Señor comienza con una pregunta de advertencia para sus oyentes. ¿Por qué me llaman Señor y no me obedecen? Y al leer esta pregunta, nosotros debemos estar preguntándonos también: ¿a quién está siendo dirigida esta pregunta? Él está hablando allí a una gran multitud. Muchas personas se habían acercado a él de diferentes pueblos. Muchos habían venido al Señor para ser sanados de sus enfermedades, para ser liberados de sus demonios y un montón de cosas más. De diferentes pueblos se acercaron al Señor para oírle, para ser sanados y muchas cosas más. Esto lo vemos ahí cerquita en Lucas 6, 17 al 19. Dice así: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos, y una grande muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, había una gran multitud, pero ustedes fíjense, hermanos, que allí toda la gran multitud se había acercado al Señor para oírle, para ser sanados, para ser liberados de sus demonios y un montón de cosas más. Pero no dice que ninguno se acercó para obedecer al Señor. Ninguno vino con una actitud de obediencia a Cristo. Todos vinieron con una actitud de querer recibir algo de Él. Y así muchas veces vemos en la palabra del Señor que todos estaban siempre buscando algo del Señor, pero no querían obedecerle. Entonces el Señor comienza a todos ellos, a toda esa gran multitud que estaba ahí, comienza con esta pregunta, con este interrogante, y dice: ¿por qué causa, por qué motivo, por qué razón ustedes me llaman Señor y no obedecen lo que les digo? La repetición dentro de la Escritura es un método de atraer la atención al lector. Entonces Él les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Les dice. ¿Y se acuerdan ustedes alguna parte donde aparezca así repetición también en la palabra de Dios? ¿Cómo? Dios mío, Jesús allí en la cruz dijo: de cierto os digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Moisés, Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés, cuando llamó a Samuel también, Samuel, Samuel, y está haciendo un énfasis para el lector. El Espíritu Santo, inspirando las Escrituras, provocó esto para hacer un énfasis en ellos. Entonces acá nos está diciendo que muchos se acercaban al Señor y le decían: Señor, Señor. Y seguramente este énfasis está aquí, es obvio, tal vez es obvio por el contexto, que había muchas personas que eran solamente profesantes. El Señor les dice: ustedes vienen y con sus bocas me dicen Señor, Señor, pero son solamente profesantes. Entonces Él les está diciendo, se creían muchos muy espirituales ellos,
pero solamente lo eran de la boca para afuera. Y miren lo que dice Marcos 7:6, el Señor les habla a unas personas que había ahí, a unos religiosos, y les dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor los reprendió duramente a ellos porque solamente era de la boca para afuera que ellos estaban adorando al Señor y buscando al Señor, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Entonces ellos le dicen Señor, Señor. La palabra en griego para Señor denota posesión, poder, autoridad. También se traduce amo, y esto es alguien que debe prestársele servicio. Ahora yo cuando estaba haciendo esto me preguntaba, y quería preguntarles a ustedes también, ¿alguien estuvo de ustedes alguna vez delante de algún señor? ¿O delante de algún rey? ¿Alguien estuvo? Jamás, ¿no? No estuvimos nunca delante de un rey, nosotros ni nos imaginamos lo que es de estar delante de un rey terrenal. Y saben que si nosotros estamos delante de un rey terrenal, si nosotros no nos inclinamos y mostramos reverencia, el fin para nosotros, creo que todos nos imaginamos cuál es. Miren lo que dice Esther 4:11. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey entre en su patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Esther quería acercarse al rey y ella sabía que acercarse al rey podía implicarle morir. Y eso lo vemos en toda la palabra del Señor nosotros, que no podés acercarte a un rey sin reverencia, no podés acercarte a un señor así nomás. Y entonces estas personas estaban tomando a la ligera la palabra del Señor, estaban llamando al Señor, Señor solamente de labios para afuera, y ellos no saben, en realidad deberían saber que el Señor es el Señor de señores, es el Rey de reyes, el soberano del universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estas personas toman a la ligera el nombre del Señor y no obedecen sus palabras, son solamente profesantes. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar estaban obedeciendo al Señor y estas personas que estaban allí estaban diciendo Señor, Señor, pero no estaban obedeciendo al Señor. Ninguno había venido con esa actitud de obedecer. Y el Señor quiere nuestra obediencia. La obediencia va a ser lo que a nosotros nos va a mantener firmes ante toda circunstancia. Nuestro texto sigue diciendo, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ellos, por medio de sus actos, estaban demostrando como si Dios era un Dios mudo, un Dios que nunca había hablado, un Dios que nunca le había dado mandatos, órdenes, cosas que ellos tenían que hacer, cosas que ellos tenían que obedecer. Ahora, que dice, y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué era lo que el Señor lo que había dicho el Señor? Porque nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Y es muy amplio el concepto, pero aquí el Señor les está hablando de manera específica. Entonces Él les dice, no hacéis lo que yo digo. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Que ellos debían obedecer. Bueno, vamos a ver 7 mandatos de manera relámpago, lo vamos a ver. 7 mandatos que vemos en el contexto de todo este texto. Y estos 7 mandatos, el primer mandato lo vamos a ver en el versículo 27, ahí nomás, un poquito más abajo. Dice así, pero a vosotros los que oís, ¿ven? Él dice, todo el que viene a mí y oye, dice en nuestro texto. Y aquí les dice, pero a vosotros los que oís. Les está hablando a las mismas personas y les dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Entonces, ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? Bueno, el versículo 32 nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? ¿Qué méritos tenemos si nosotros amamos solamente a los que nos aman? El Señor dice, los pecadores hacen eso,
Pero nosotros debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar a los que nos hacen mal. El Señor les estaba mandando eso a estas personas. Y la palabra allí para amemos es agapao. Es el mismo amor que el Señor tiene por nosotros, es el mismo amor que nosotros debemos tener hacia Dios, es el mismo amor que nosotros debemos tener entre hermanos, es el mismo amor que debemos tener hacia nuestros enemigos. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Y este amor es definido de la siguiente manera: no es un impulso que provenga de los sentimientos. Es más, no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni tampoco debe expresarse solamente con aquellos que se tiene cierta afinidad. No es solamente para expresar a ellos. El amor agapao que está mencionado aquí es un amor que debe ser un amor con acción, un amor con decisión. Tampoco es un amor sensual que dice, yo amo a todos. No tengo problema con nadie, amo a todos. No es ese amor el que el Señor quiere que tengamos con nuestros enemigos. Es un amor que se tiene que ver por medio de la acción también. Romanos 12:20 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Es un amor que se ve por medio de la acción. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos y debemos demostrarlo por medio de acción, no solamente de palabras. Y es muy interesante que la palabra enemigos, cuando dice ama a tus enemigos, es la misma palabra que se utiliza para Satanás. Qué interesante, ¿no? Entonces nosotros debemos amar a aquella persona que es como Satanás para nosotros, ¿viste? El que te hace mal, el que constantemente está queriendo hacerte daño, a esa persona es la que nosotros debemos amar, debemos mostrarle amor. Tal vez esa persona que trae el perro y te usa tu vereda de jardín y no levanta sus cosas. Tal vez esa persona, hay que demostrarle amor. ¿Cómo le demostramos amor a una persona así en acción? Bueno, le barro la vereda, voy y le barro la vereda, le corto el pasto de la casa. Podemos hacer un montón de cosas para demostrar amor a nuestros enemigos, a nuestros compañeros de trabajo, que tal vez nos hacen mal. Debemos mostrarle amor. Le llevo una docena de facturas. Tomá, te traje una docena de facturas en el día de tu cumpleaños. Podemos hacer un montón de cosas para mostrar amor a nuestros enemigos, a nuestros jefes a veces. Cuando te vas de viaje, tráele un regalito a tu jefe que te está todo el año machacando y machacando. Tráele un regalito y dáselo. Y hacelo de esa manera, porque el Señor quiere que nosotros demostremos amor con acción a nuestros enemigos. Y es interesante también que nosotros podemos demostrar amor a nuestros enemigos y debemos hacerlo así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Mía es la venganza, yo pagaré. El Señor no nos manda que nosotros nos venguemos cuando alguien nos hace mal. No debemos pagar mal por mal a nadie. Debemos pagarle con amor y orar por esas personas y que el Señor se encargue de ellos. Segundo mandato, versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bendecir significa literalmente hablar bien. Hablar bien de aquellas personas que buscan tu ruina. Santiago 3 del 9 al 11 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Nos pregunta. Nosotros debemos hablar de bendición. ¿Viste cuando estás una persona que trata mal a otra? Cuando ésta se va y éste queda en un grupito, empieza a hablar mal de esa que se fue. No hay que ser así, nunca debemos hablar mal. Nosotros debemos bendecir aún a los que nos maltratan, a los que nos calumnian, a los que nos injurian. Debemos bendecirlo y también debemos orar por ellos. Debemos orar y el Señor es nuestro gran ejemplo. Él estaba en la cruz y Él estaba orando por los transgresores. Eso está en Lucas 23, 34. Y también Esteban, cuando lo estaban apedreando, el primer mártir Esteban, él estaba orando por ellos. Señor, perdónales. Y lo estaban matando. Debemos siempre tener esta actitud. Este es el mandato que el Señor le da. Tercer mandato, sed misericordiosos. Versículo 36.
Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y ser misericordioso, debemos ser tan misericordiosos como es Él, como es Dios. Así debemos ser. Y la palabra sed en griego es llegar a ser. Nunca vamos a ser tan misericordiosos como es Dios, pero nosotros debemos ir cada día intentando ser más como Dios, más misericordiosos, más como es Él. Cuarto mandato, versículo 37, no juzguéis. Y aquí no impide evaluar el estado espiritual de una persona y confrontar su pecado. Lo que el mandato prohíbe es la condenación dura y crítica y vengativa, como si nosotros fuésemos los jueces. No juzguéis. Quinto mandato, no condenéis. Y aquí la palabra es sentenciar, pronunciar culpable, literalmente ser un verdugo. El verdugo era una persona encargada de ejecutar la muerte, era una persona cruel que castigaba sin piedad. Y también aquí la idea es que advierte la hipocresía de aquellos que rápidamente condenan a los demás y tardan en reconocer su propia culpa. No condenéis. Sexto mandato, y este me encanta. Perdonad. Esta palabra en griego es muy interesante y quiere decir libertar. Es como que si nosotros cuando no perdonamos tenemos a alguien preso dentro de nosotros y el Señor dice que debemos perdonar, es abrir la prisión esa y dejar ir a esa persona. A veces nosotros podemos ser muy buenos para recordar cuando alguien nos hace mal y tenemos una libretita, porque en el año 55 tal persona me hizo tal cosa y anotamos todo y los tenemos en nuestra memoria y retenemos esas cosas. Pero el Señor nos manda acá y nos dice su palabra y el Señor les está mandando a esta persona, les está diciendo perdonen, debemos perdonar, libertar completamente, dejarlo, soltarlo, dejar a una persona libre casi como en un acto judicial, quiere decir la palabra. Y esto es re fácil, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Es fácil perdonar? No es fácil. Cuesta un montón perdonar. Cuando viene alguien y te lastima, cuando viene alguien y te hace mal, te hace daño, te hiere, cuesta un montón perdonar a otro. Cuando nos hacen daño. Pero el Señor nos manda acá que nosotros perdonemos. Y es una gran bendición poder perdonar. Y debemos perdonar cuando alguien nos hace mal y si nosotros hacemos mal a otra persona, debemos ir y pedirle perdón también. El Señor quiere también que nosotros vayamos y pidamos perdón a los demás cuando les hacemos daño. Y Él quiere que perdonemos. Él quiere que perdonemos. Imagínense, hermanos, todo lo que el Señor nos perdonó a nosotros en la cruz. Cuánta inmundicia, cuánto pecado, cuánta transgresión, cuánto pensamiento ruin el Señor nos perdonó en la cruz. Nosotros debemos perdonar también, como Él nos perdonó. Dios es grande en perdonar, dice su palabra. Todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, Dios dio una ley al hombre, la ley divina, los 10 mandamientos, y todos nosotros quebramos su ley. Cada uno de nosotros quebrantó la ley de Dios. Yo a veces digo, de 10 mandamientos yo quebré 11, porque soy un gran pecador. Y todos somos pecadores, quebramos la ley de Dios. Quebramos, cuando dice no mentirás, hay un evangelista en Estados Unidos, Ray Comfort, que usa un método, no es un método, enseña a predicar el evangelio desde la ley de Dios. Y él les dice, uno de los mandamientos dice no mentirás. ¿Cuántas mentiras dijiste en toda tu vida? Todos mentimos y quebramos la ley de Dios. Y al quebrar uno ya no hacemos, hemos quebrantado toda la ley prácticamente, ya somos culpables. También dice otro mandamiento, no robarás. Si vos robaste algo muy pequeño, ya sos culpable. Y uno dice, bueno, pero fue algo insignificante. Sí, a veces es insignificante si es de otro. Pero si a vos te roban eso, aunque sea algo muy pequeño, no te va a gustar. Porque a nadie le gusta que roben. Y los pecados son primeramente hechos en contra de Dios. Y el Señor dice, no robarás. No robarás. También el Señor dice en su palabra, no codiciarás.
Y Jesús dijo, si alguno codicia a la mujer de su prójimo, es como si cometió adulterio en su corazón con ella. Entonces nosotros hemos quebrado la ley de Dios y merecemos el castigo, merecemos ser castigados. Pero Dios proveyó una manera para que nosotros recibamos el perdón, y es enviar a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años, y todo el castigo que era para vos y que era para mí por ser pecadores, Dios lo derramó sobre su propio Hijo en la cruz. Entonces ahora Dios nos ve a nosotros, somos culpables, pero ya su ira está satisfecha en Cristo Jesús. Séptimo mandato, este está muy bueno también. Dad y se os dará. Versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Y es la parte que menos nos gusta a todos, dar, ¿no? Porque a todos nos gusta recibir. Pero el Señor, que dijo, Hechos 20:35, dice, es más bienaventurado dar que recibir. El Señor quiere que demos. Es más bienaventurado dar que recibir, y no habla aquí de un porcentaje. No tenemos que dar ningún porcentaje ni ninguna cantidad exacta. Lo que el Señor quiere que nosotros demos es con alegría de nuestro corazón. Es así como manda el Señor en su palabra, y que según hayamos prosperado, pongamos aparte algo y que demos. El Señor quiere que demos, que nos involucremos en esto. Ahora, siempre tenemos cosas para obedecer. Siempre hay algo nuevo para obedecer al Señor. Y te pregunto, ¿cuándo piensan empezar a obedecer al Señor? Bueno, no sé cuándo lo harán todos ustedes. Yo ya empecé a obedecer al Señor. Empecé a obedecer al Señor y quiero vivir para el Señor, obedeciéndole. Y a veces nos cuesta un montón humillarnos, ir a pedir perdón, nos cuesta amar a nuestros enemigos, nos cuesta mucho porque es difícil obedecer al Señor. No es fácil, pero vale la pena obedecer al Señor. Salmos 48. El gran rey David dice, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está dentro de mi corazón. Dios mío, hacer la voluntad de Dios es agradable, obedecer al Señor es agradable, y el rey David se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Aunque sea difícil, el Señor dice que debemos obedecerle, y es una gran bendición. Y si llamamos a Cristo Señor, debemos obedecerle, que nuestros actos hablen más fuerte que nuestras palabras. Que no digamos Señor, Señor con nuestras bocas, sino que digamos Señor, Señor con nuestros actos al Señor. Segunda advertencia que el Señor da a sus oyentes. Si obedeces, tendrás buenos resultados, temporales y eternos. Todo aquel que viene a mí, vemos que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os compararé con quien es semejante. Ahora, dice todo aquel que viene a mí. En esta vasta multitud que rodeaba al Señor, ninguno fue excluido. El Señor jamás excluye a nadie y jamás, Él dice en su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jamás el Señor Jesús va a excluir a nadie. Es para todo aquel que viene a Él. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Entonces, el que oye mis palabras y las hace, lo que está diciendo aquel que es obediente a mi palabra, os indicaré a quién es semejante o similar. Y aquí habrá una comparación con un hombre. O mejor dicho, compara a sus oyentes con una persona prudente, que va a hacer algo importante, tal vez lo más importante que esta persona va a hacer en su vida. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las practica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edificar una casa, dice. Es tal vez lo más importante que el hombre hace en esta vida, edificar una casa, edificar un hogar, una familia.
es tal vez algo muy importante o lo más importante que hacemos. Esto es la palabra que se usa para comparar, dice, os compararé a un hombre, la palabra es andropos, y se usa tanto para hombre o para mujer, porque de ahí nosotros tenemos el término antropos, que se refiere al ser humano. Se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer, y les dice, este hombre es al edificar una casa, dice, ser el constructor, el que está a cargo de los planos, el que lleva adelante la obra, que está trabajando. Es una persona que trabaja y está haciendo su familia, está edificando su morada, está edificando su casa. ¿Y qué nos dice de esta persona? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, cavó hondo, nos dice que es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. No es para nada una persona negligente, no es para nada una persona perezosa. Es una persona que se está sacrificando, está cavando para llegar al fundamento, para llegar a la roca y poner el fundamento sobre la roca. Se está esforzando mucho y no es fácil. ¿Vieron que no es fácil obedecer? Y nos está comparando el Señor con una persona que trabaja duro, está cavando hondo. Y los cimientos y el fundamento de una casa, ¿saben qué tiene de bueno? Que eso es algo que no se ve. Nadie ve el fundamento de una casa. Todos vemos la casa por fuera, pero nadie puede ver el fundamento. Por ejemplo, las zapatas de una casa. Cuando alguien hace las zapatas de una casa, no sé si alguien está construyendo, pero cuando haces las zapatas, haces un pozo hondo, pones un montón de hierro, tirás concreto y te gastás un montón de dinero. Y cuando terminan de hacer todas las zapatas, mirás y no hay nada todavía, ¿viste? Porque está todo bajo tierra. No ves absolutamente nada. Y esos son los cimientos. Te esforzás un montón por hacer los cimientos de una casa. Son la parte que más trabajo lleva, pero que nadie aprecia. Nadie está pensando en los cimientos de una casa. Y eso es algo que se hace en el lugar secreto. Nadie te ve, cuando el fundamento nadie lo ve. Y está comparando la vida del hombre con cómo vive en el lugar secreto. Cómo vive el hombre en el lugar secreto, cómo es la actitud de su corazón, si perdona en su corazón, si ama de verdad en su corazón a sus enemigos. Está diciendo eso el Señor. Y nosotros podemos pensar en cimientos. Por ejemplo, nosotros estamos ahora acá en este edificio, es muy lindo, está bien pintado, se hizo esta plataforma nueva, quedó genial. Y siempre hay cosas para hacer en la iglesia. Y siempre requiere el trabajo de hermanos, que estemos aquí esforzándonos, pintando, limpiando, decorándola, haciendo un montón de cosas. Pero nadie está pensando en los cimientos de este edificio. Creemos que están bien. Todos estamos pensando que están bien, porque no hay evidencia de que estén mal los cimientos. Esperemos que estén bien. Creemos que están bien los cimientos. Y eso es importante, porque el cimiento es lo que va a mantener el edificio. Lo va a mantener firme, según cómo estén sus cimientos. Ahora nuestro texto dice, ¿me siguen hasta ahí? ¿Están conmigo todavía? Bueno, nuestro texto sigue diciendo, vino la inundación. Cuando vino la inundación, cuando vino el torrente, llegó de repente. Esto es interesante, llegó de repente la inundación, amigos. No llegó con previo aviso, llegó sin pensarlo. Y así es como llegan las tormentas a nuestras vidas muchas veces. Llega sin pensarlo. Las tormentas en Israel son poco comunes, pero cuando llegan son muy violentas y traen inundaciones. Entonces este río dio con ímpetu contra esa casa, pero no la pudo mover porque estaba edificada sobre la roca. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si vos y yo obedecemos la palabra del Señor, tendremos buenos resultados temporales y eternos. Porque cuando vengan las tormentas a nuestras vidas, y por tormenta podés poner un montón de cosas.
podés poner una enfermedad, por tormenta podés poner la pérdida de trabajo, por tormenta podés poner la pérdida de un familiar querido. Van a venir tormentas a nuestras vidas, siempre pasan. Pero si nosotros estamos siendo obedientes al Señor, nos vamos a mantener firmes, vamos a estar firmes, porque nuestra obediencia está en la palabra de Dios, nuestra obediencia está en la Biblia, y el Señor nos va a mantener firmes. Y muchas veces cuando vienen las tormentas, lo único que podemos hacer es esperar que pasen, no podemos hacer otra cosa. Debemos esperar que pasen y a ver qué deja detrás. Pero si nosotros estamos obedeciendo al Señor, esto va a traer buenos resultados. La casa se mantendrá en pie. La tercera advertencia que el Señor hace a sus oyentes es que la desobediencia tiene consecuencias graves. Y dice el versículo 49, porque el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimientos, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora dice que más el que oyó y no hizo. Esta persona estaba ahí en la multitud también, estaba ahí entre todos ellos, fue partícipe quizás de todas las bendiciones del Señor, fue partícipe del pan, cuando el Señor multiplicó los panes, fue partícipe de un montón de milagros que el Señor Jesús había hecho, que de las bendiciones que implicaba estar con Jesús, pero cuando escuchó la palabra de Dios, no la hizo. Esta persona no fue obediente a la palabra del Señor. Y hay muchas personas que dicen ser cristianos y no obedecen. Quizás a algunos de nosotros nos ha tocado tener algún compañero de trabajo que dice que es cristiano y después vos lo ves y nada que ver. Dicen que son cristianos, pero solamente está su casa edificada sobre la tierra, no tiene fundamento. Y se lo compara también con el que edifica su casa sobre la tierra, sin fundamento, y cuando vino el río, dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, si usted y yo no estamos obedeciendo a la palabra del Señor, acá el Señor nos dice cuál es el final. Grande fue la ruina de aquella casa. Grande fue su ruina. Las dos casas probablemente son muy similares. Las dos casas tienen puertas, las dos casas tienen ventanas, tal vez una chimenea, están decoradas todas con plantitas a la vuelta y un montón de cosas más. Pero hay una que no va a resistir la tormenta. Es más, quizás la casa que no tiene fundamento se la ve más linda exteriormente, se la ve mejor decorada exteriormente, pero no tiene un fundamento. Eso solamente es la imagen externa. Nosotros podemos estar pensando ahora, bueno, pero yo hago un montón de cosas en la iglesia. Yo vengo a sirvo al Señor un montón. Yo doy mi dinero, yo ayudo a la gente en la calle, le compro algo para comer. El Señor dice no. Obediencia es lo que nos pide el Señor. Obediencia a su palabra. Las obras no son un fundamento inmovible. Ahora, usted y yo debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Porque de ser así nuestra vida quedará en la ruina. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de edificador sos vos? ¿Cuál de estos dos edificadores sos? ¿Estás edificando solo exteriormente? En los fundamentos de tu vida, los cuales no se ven exteriormente, ¿están puestos sobre la roca de la palabra de Dios? Y si no es así, ¿serás obediente en esta mañana? El Señor quiere nuestra obediencia. El Señor quiere que seamos obedientes. Ahora,
Hay una breve historia que el padre y el hijo estaban calentándose cerca de la chimenea en un invierno muy frío. Entonces el padre le dice al hijo, hijo, pon un leño en la chimenea. Y el hijo le contesta a su padre, no lo voy a hacer. Entonces el padre se pone firme y dice, bueno, ahora hijo no te pido que pongas el leño en la chimenea, ahora te ordeno, pon el leño en la chimenea. Y el hijo le dice, no lo voy a hacer. Bueno, si no me obedeces te tienes que ir de mi casa. Bueno, si las cosas son así me voy. Y el hijo sale, abre la puerta, da un portazo, ¡paf! Y se va. Entonces pasan 2 o 3 días, hacía mucho frío en ese invierno, y el hijo decide volver a hablar con su padre. Y golpea su puerta, sale el padre y le dice, padre, he sido un necio al desobedecerte. Entonces su papá con ojos llenos de lágrimas el hijo le dice, ¿existirá el perdón, padre? ¿Podrás perdonarme por desobedecerte? Y el padre, con sus ojos llenos de lágrimas, le dice, claro que sí, hijo, pasa a calentarte, pero primero trae unos leños para la chimenea. Y el Señor quiere eso, quiere que nosotros seamos obedientes, quiere que seamos hijos obedientes. Ahora, aquí la tormenta lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando es un juicio, claramente la palabra, siendo la hermenéutica correcta, lo que está hablando es de un juicio escatológico. Va a haber una tormenta a la cual todos nosotros vamos a pasar, y es la muerte. Todos nosotros vamos a morir. Nadie va a salvarse de eso, porque la paga del pecado es la muerte, y todos nosotros somos pecadores. Nacimos en pecado, vivimos en pecado, somos pecadores por herencia, porque heredamos el pecado de Adán, y el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros somos pecadores por herencia. Como una enfermedad altamente contagiosa, se transmitió desde Adán hasta nosotros. Todos pecamos, pero también hemos pecado al quebrar la ley de Dios. Cada uno de nosotros ha quebrado la ley de Dios. Y entonces vamos a morir eternamente. Y la Biblia dice, nos enseña la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte y muerte eterna. Todos nosotros vamos a morir y la paga de nuestro pecado es la muerte en el infierno por toda la eternidad. Es el juicio de Dios que nos merecemos. La ira de Dios nos merecemos todos nosotros. Pero el Señor nos dice aquí, en su palabra, que si nosotros obedecemos, nos vamos a poder mantener en pie. Ahora, debes estar preguntándote si lo que yo te estoy diciendo es que la obediencia te va a salvar. Y no es así. Nosotros somos salvos solo por la gracia. Solo por la gracia de Dios. Dios nos salva por medio de la gracia. Es un regalo inmerecido. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la evidencia de que tú tienes una fe verdadera va a ser la obediencia. Si nosotros tenemos una fe verdadera, vamos a obedecer al Señor. Aquí lo que está diciendo no es que somos salvos por la obediencia, sino que somos salvos por una fe verdadera en la palabra del Señor. Y el fruto de esa fe verdadera va a ser que estamos obedeciendo hoy. Que podamos poner nuestra fe en el Señor y que podamos ser siempre obedientes al Señor y que nuestra vida se vea reflejado por medio de la obediencia, nuestra fe se vea reflejado por medio de la obediencia. Que seamos ese cerdito prudente que edificó su casa y cuando vino el lobo no pudo derribar su casa. Y no seamos como los otros que son negligentes y hacen sus casas de paja y de madera. Así que bueno, ese es el mensaje que quería compartirles. Creo que fue bastante breve y espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana que podemos estar delante de tu trono. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas que quieres que seamos hijos obedientes. Tú nos pides obediencia, Señor.
y rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Padre, es difícil obedecer. Padre, es difícil perdonar. Muchas veces nos cuesta pedir perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esa área. Te pedimos que nos ayudes también a amar a nuestros enemigos. Te pedimos que nos ayudes también a dar. Te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos, a ser compasivos. Señor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a obedecerte en todas las áreas de nuestras vidas, porque esa será la evidencia de que tenemos una fe verdadera en ti, Señor. Pedimos tu ayuda en gran manera, pedimos tu bendición en gran manera y pedimos que siempre podamos tener reverencia a ti, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, que podamos estar siempre con reverencia delante de ti, delante de tu trono, Señor. Pedimos eso, ayúdanos también con eso, Señor. Y, Señor, también pedimos que podamos, si hay alguien que no conoce a ti, Señor, que pueda poner su fe en ti, porque todos pasaremos el juicio de la muerte, todos estaremos delante de tu trono, Señor, y solamente los que pongan la fe en Cristo Jesús podrán soportar, Señor, y su casa se mantendrá en pie. Pedimos, Señor, tu bendición para este día, que tú nos acompañes en todo este día y que podamos estar meditando en tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.